siglo XX inicia en un ambiente de tensión. Esto debido a la ambición de las potencias económicas de Europa y en América por parte de Estados Unidos. Desde el siglo anterior se habían puesto en marcha prácticas imperialistas para asegurar el dominio económico. África estaba en la mira y pronto quedaría bajo el dominio total de Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica e Italia. La revolución industrial trajo consigo cambios en el modo de producción. Se multiplicó la población y se requería de más materia prima para cubrir la demanda de productos. Con el avance de la tecnología, empezó a haber excedente de capital y se tenía que buscar dónde colocarlo, y África parecía el lugar ideal. Alemania logró unificarse tardíamente y a duras penas logró dominar territorio africano. Por tanto, no estaba dispuesto a perder sus colonias. Estos temores e incertidumbres que tenían los imperialistas propició que empezaran a preparar armamento y se crearan alianzas para protegerse a sí mismos. Empezó una irónica paz armada. La paz armada se refiere a las acciones que tomaron las naciones europeas imperialistas para asegurar su poderío. Durante el siglo XIX, Inglaterra había sido considerada la principal potencia europea. Pero en las últimas décadas de ese siglo, empezó a mirar con desconfianza el crecimiento económico que tenían Francia, Italia y Alemania. Precisamente Alemania, después de su unificación, se empezó a considerar como la principal potencia industrial en Europa. Así pues, las naciones europeas empezaron a buscar ser los líderes en el mundo. Es así como nace la paz armada, en donde estos países dedicaron grandes cantidades de capital en la fabricación de armamento y el adiestramiento de sus tropas navales y terrestres, aunque todavía no estaban en guerra, pero el conflicto estaba latente en un estado de aparente paz y calma. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, se desarrolló entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. Involucró a todas las grandes potencias del mundo, que se alinearon en dos bandos enfrentados. Por un lado, los aliados de la Triple Entente y por el otro, las potencias centrales de la Triple Alianza. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Šotek en Sarajevo, el 28 de junio de 1914 a manos del joven estudiante nacionalista Servio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio Joven Bosnia, ligado al grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Francisco Fernando era el heredero de la corona austrohúngara, después de la muerte de su primo Rodolfo de Habsburgo y de su padre Carlos Luis de Austria. Su asesinato precipitó la creación de la guerra de Austria contra Serbia, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Se conoce como Guerra de Movimientos a una fase de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en 1914, llevada a cabo por Alemania. Alemania pretendía derrotar a Francia para posteriormente centrarse en Rusia, mediante una estrategia de desplazamientos rápidos de material y de tronco. El 4 de agosto de 1914, el ejército alemán abrió el frente occidental invadiendo a Bélgica y a Luxemburgo, con un ataque a la ciudad de Lieja, y luego obteniendo el control militar de regiones industriales importantes del oeste de Francia. Derrotando al ejército francés en la batalla de Lorena, la batalla de Charleroi y la batalla de Maubeuge, y una semana más tarde, la fuerza del avance fue contenida drásticamente con la primera batalla de Marne. En septiembre de 1914, donde enfrentaron al cuerpo británico compuesto por 5 divisiones experimentadas y las tropas de reserva francesas, los taxis de París ayudaron a trasladar a los efectivos ingleses al frente. El equilibrio de fuerzas y las nuevas armas facilitaban la defensa frente al ataque e impusieron una estabilización del frente. Ambos contendientes se atrincheraron en una línea sinuosa de posiciones fortificadas que se extendía desde el Mar del Norte hacia la frontera de Suiza con Francia. Esa línea permaneció sin cambios sustanciales durante casi toda la guerra. Hablando del frente oriental, la estrategia de guerra alemana funcionó contra Rusia. El ejército ruso contaba con 8 millones de hombres en 1914, pero estaba compuesto principalmente por campesinos sin ninguna formación militar, mal armados y equipados. El mando ruso era también mediocre. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Tannenberg el 26 al 30 de agosto de 1914
y en la batalla de Lagos Masurianos del 6 al 15 de septiembre de 1914. Los rusos sufrieron grandes derrotas en los dos casos y fueron obligados a replegarse. Los comandantes alemanes en esa exitosa campaña defensiva fueron Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff. Un punto importante de la Primera Guerra Mundial fue el telegrama Zimmermann, que el 16 de enero de 1917 el ministro alemán del Exterior Arthur Zimmermann envió un telegrama al embajador de México, Erich von Eckart, con indicaciones precisas para convencer al presidente Venustiano Carranza de que México entrase a la guerra del lado de los imperios centrales. A cambio, el telegrama prometía a México la restitución de los territorios anexados por Estados Unidos en la guerra de 1847-1848 por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Dicho telegrama también sugería que el presidente Carranza se comunicase con Tokio para llegar a un acuerdo que hiciera que el imperio japonés se pasase al lado alemán. El telegrama fue interceptado por fuerzas de inteligencia británicas, lo que provocó la entrada de Estados Unidos a la guerra. Carranza no aceptó la oferta, puesto que México estaba inmerso en la Revolución Mexicana y no se encontraba en condiciones económicas adecuadas. Además, el mandatario se encontraba preocupado por la expedición punitiva estadounidense. México no solo entró a la guerra, sino que envió a Francisco León de la Barra como alto comisionado mexicano de la paz. Al finalizar la guerra, las potencias participantes decidieron ponerse de acuerdo para marcar nuevas fronteras y la forma en que se conducirían las relaciones entre los estados. Uno de los tratados más importantes fue el Tratado de Versalles, 1919. Fue un tratado de paz firmado por las potencias europeas que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Fue firmado como continuación al armisticio de noviembre de 1918, que había puesto fin a los enfrentamientos. El principal punto del Tratado de Versalles determinaba que Alemania aceptaría todas las responsabilidades por causar la Gran Guerra, y que sobre los términos de los artículos 231-247, que fijaba indemnización de guerra para las potencias vencedoras, como la Triple Entente. En Alemania, el Tratado de Versalles causó estupor y humillación en la población, que contribuyó a la caída de la República de Weimar en el año 1933, y la ascensión del nazismo con Adolfo Hitler como líder o Führer. Este tratado también estipuló la creación de la Sociedad de Naciones, o Liga de Naciones, por iniciativa del presidente norteamericano Woodrow Wilson, y sus famosos 14 puntos. La Sociedad de Naciones pretendía arbitrar las disputas internacionales y por medio de eso evitar futuras guerras.